Parece que hay problemas de comunicación. Vamos a restablecer la comunicación con el senador Andy Bermúdez. Sí, buenos días. Buenos días, senador. Ya estamos ahora sí en comunicación, ¿verdad? Sí, adelante. Preguntarle cuál es su punto de vista, qué evaluación se puede hacer de estos 9 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador de cara al informe de gobierno que va a rendir este 1 de septiembre. Buenos días, gracias. Lo que hemos escuchado del presidente en estos días, que la ley le permite sacar sus spots publicitarios, si vemos en estos spots no nos habla todavía de cifras, no nos habla de números duros, de datos duros. A partir del 1 de diciembre se entrega en físico el reporte, el informe de gobierno a ambas cámaras, al Congreso, a la Unión, para que después ponga la glosa y podemos ver. Lo que sí quiero resaltar es que en estos spots solamente se sigue hablando de las buenas intenciones, pero vemos, por ejemplo, cifras muy duras. Cifras, por ejemplo, que INEGI muestra y que dice que el crecimiento de este país ha sido 0. Hemos visto cómo manifiestan hoy pacientes de diversas instituciones de salud el desabasto de medicamentos, lo cual no veíamos. Y el presidente habla y maneja una cifra muy interesante, incluso él habla su posverdad. ¿A qué me refiero a esto? Cuando él habla de que hay un subejercicio, él cambia totalmente el nombre de subejercicio y lo pone con un nombre que dice el gobierno ha ahorrado. Los gobiernos no ahorran, los gobiernos invierten en obra pública, invierten en condiciones para generar riqueza, invierten en condiciones para sacar a la gente de la pobreza, y esa parte no lo vemos. En días pasados, Mexicanos contra la Corrupción hace un análisis de lo que está pasando, por ejemplo, solamente en la Ciudad de México, de las famosas becas para el primer empleo o estas becas que el gobierno federal. Y en este muestreo que hace Mexicanos contra la Corrupción, es muy claro la denuncia que hacen acerca de que este programa, las personas, muchas de ellas no se han encontrado, los negocios que supuestamente están empleando estos jóvenes no son negocios reales, y entonces volvemos a ver un tema de corrupción. Entendemos el presidente, su manera de gobernar, entendemos que es una manera distinta de romper todo lo que era atrás para decir, ahora yo soy el que entrego el dinero. Es una forma y un estilo muy particular de gobernar, pero que vemos que no está incidiendo realmente en la mejora de la sociedad. Lo que está haciendo cuando habla incluso de que este país creció 0%, él decía, es que estamos distribuyendo mejor. No, perdón, la pobreza no se distribuye, la pobreza se combate, la pobreza se ataca, la pobreza se va a la raíz, no se redistribuye la pobreza, no es ese concepto. Entonces, para nosotros es preocupante, y vemos en estos 9 meses de gobierno, cómo muchos de los temas han ido quedando en el tintero. Tiene problemas graves, por ejemplo, con el tema del aeropuerto de Santa Lucía, problemas muy, muy graves, que incluso los jueces han suspendido la obra porque dicen, aún no cuentas con los estudios que dice la ley. A lo mejor mucha gente ya no recuerda, pero al inicio del mes de enero, el presidente, con el desabasto de la crisis de gasolina, invirtió $91 millones en comprar pipas sin licitación, sabiendo que esas pipas no eran aptas según la norma oficial mexicana para transitar en nuestro país, porque tenían un eje de más por los pesos y dimensiones. Sí. Para el gobierno lo más fácil fue modificar la norma oficial mexicana. El problema es que ahora, ¿dónde están esas pipas que están moviendo? Entonces empezamos a ver todos esos destellos de que en estos 12 años que el presidente se preparó para gobernar, lo decía una catedrática hace algunos meses, pensábamos que tenía planes de cómo gobernar el país, y estamos viendo esos destellos que más bien viene con un tema de venganza y de un tema de quitar todo lo que tenían los gobiernos anteriores. Hay que recordar que los gobiernos anteriores, y por eso también fue el voto generalizado, de ese voto de acabar con la corrupción, y creo que es una de las grandes fortalezas de que haya habido ese cambio, pero no vemos que el presidente esté realmente trabajando en este tema como lo dice, porque de todo habla de la corrupción, pero no vemos a nadie en la casa. Hoy tenemos una Guardia Nacional que el presidente nos pidió,
y desgraciadamente tenemos un incremento en los homicidios, como nunca lo habíamos tenido. El presidente en campaña decía que con su simple ejemplo la gente dejaría de robar, la gente se portaría bien. Hoy vemos que no es así, acabamos de ver la pifia que pasó en Coatzacoalcos, de que el gobernador dice algo, el presidente le cree y al final salió de que pues quien dejó en libertad a estas personas no fue el fiscal estatal, sino fue el Ministerio Público Federal el que lo deja. Y entonces el que el presidente también se rodea de personas que lo adulan y que también el presidente no permite que una crítica de nadie. Lo vemos con Germán Martínez cuando renuncia, lo vemos con el propio Carlos Ursúa cuando hace su carta de denuncia del por qué se separaba el cargo de Hacienda, y que vemos que el presidente, más allá de hacer un mea culpa o de reconocer dónde tiene errores, pues termina echando culpas a los demás y creyendo, eso es lo más grave, creyendo que él tiene la verdad absoluta. Esperemos en próximos días, el próximo domingo, que nos entreguen el informe, hacer un análisis y empezar a desmenuzar aquellos datos y empezar a contrastar, porque de eso se trata de contrastar y de definir dónde estábamos, qué tenemos y qué esperamos ahora. Hemos como país perdido muchas cosas, el propio tema del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que entendemos muy bien el tema del presidente, fue darle un manotazo a los empresarios y decirles yo soy quien tengo la batuta, y él habló mucho en campaña de esa mafia del poder de los empresarios, pero vemos que ayer pues ya les hace un nuevo acuerdo con estos mismos empresarios que tanto criticó. Ayer hace ese acuerdo para los gasoductos con estos empresarios. Entonces, decía un amigo, es el mismo circo, nada más con distintos actores, ¿no? Sí, cambiaron nada más a los, como lo dicen, a los payasos. Senador Erandy Bermúdez, a ver, usted hace un momento decía, una vez que recibamos este documento vamos a saber cómo estábamos, cómo estamos y a dónde vamos. En su juicio de estos 9 meses, porque ustedes tienen mayor información que uno, ¿cómo estábamos y cómo estamos? Había más poder adquisitivo, había más inversiones, se generaban tan solo más empleos. Te voy a dar un dato muy duro. De enero a junio del 2018, con respecto a enero-junio del 2019, cayó la tasa de empleo formal en 240,000 empleos. Ese es un dato muy duro. ¿Qué quiere decir? Que no se generaron empleos y que tienes 240,000 empleos menos. Otro dato muy duro y que lo puedes constatar en cualquier municipio de cualquier parte del país, sí, y que es preocupante. El tema de la construcción. Hoy vemos menos inversión pública en infraestructura, vemos que la obra pública ha bajado en un 40%. El problema no solamente es la obra pública, son las ramas económicas que mueven la obra pública, desde la persona que le vende comida a los trabajadores, desde la gasolina, desde el que vende el material. Entonces no solamente detuviste un sector, detuviste toda una rama de la economía que hoy lo vemos. Y no vemos efectivamente cómo se está terminando esto. Vamos a programas muy concretos, el famoso programa que se le cambió 1000 veces de nombre, Prospera, Oportunidades y demás. Que este programa tenía una vertiente y que incluso fue reconocido por la Coneval y que fue replicado en muchos países. Este país tenía 3 componentes fundamentales. Primero, para que la familia recibiera el dinero para su hijo, tenían que llevarlo periódicamente a consultas médicas para el tema de prevención. Segundo, estos niños tenían que ir mínimo un 80% de asistencia a sus escuelas. Y tercero, que era muy importante, esto inhibía el empleo infantil. Hoy ya no. Hoy lo que se hace es entregar la transferencia directa sin entrar un tema de prevención de salud, sin entrar un tema de educación, y eso nos preocupa demasiado. Un tema interesante y que ayer registrábamos. Yo no recuerdo, y si estoy mal, corríjanme, que mujeres se fueran a manifestar en alguna parte del país. Recordamos una marcha que tuvo el presidente Calderón pidiendo por la paz, donde familias salieron vestidas de blanco.
recordar, familias enteras salieron vestidas de blanco, con Peña Nieto sucedió igual, pero que una marcha en particular, encabezada por mujeres, pidiendo la seguridad en la historia de México no había sucedido. ¿Qué es esto? Es una muestra realmente del descontento que está sucediendo. Y en la ciudad que es gobernada, la ciudad más grande de este país, pero que es gobernada por quien es la gobernante preferida del presidente, y que salgan realmente a manifestarse es preocupante. Nosotros, Acción Nacional, apoyamos al presidente y no todo es crítica, lo quiero decir muy claro. Como Acción Nacional apoyamos al presidente para que él tuviera su Guardia Nacional. Fue una votación que todos los senadores, diputados de Acción Nacional acompañamos al presidente en esta reforma. Hoy, desgraciadamente, la Guardia Nacional, por capricho del presidente Trump, se ha vuelto la migra en México para los centroamericanos, y no para lo que fue formada, que fue para poder coordinarse con las policías estatales y municipales para la persecución de los delitos del fuero federal. Y vemos cómo ese incremento de la inseguridad ha aumentado exponencialmente. Yo recuerdo muchos medios de comunicación, y te acordarás, en la administración del presidente Calderón, a ocaso del presidente Calderón, periodistas como López Dóriga, que todos los días en su noticiero en las noches decía, y hoy hay tantos muertos más, y hoy hay tantos muertos más, y empezaron a hacer ese recuento. Entendíamos que era un tema político para favorecer a un candidato que después fue presidente. Pero hoy, por ejemplo, ya no vemos eso, y hoy desgraciadamente tenemos muchísimos muertos más que antes. Es un problema del gobierno, no solamente el gobierno, es un problema también de nosotros, de la sociedad, del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial, de los tres niveles, del municipal, estatal y federal. El problema es que el presidente se asume como ese gran Tlatuani, diciendo que por su simple hecho de su presencia, él sería ese rayo iluminador que calmaría y que apaciguaría esto. El presidente, en muchos twitters antes de ser presidente, decía que este descontento generalizado era porque la gente no estaba bien. Y bueno, hoy vemos que esos twitters, como decimos, se ha tenido que tragar sus propias palabras. Preocupante. Yo quiero comentar esto. Si le va mal a México, le va mal al presidente. Nosotros como oposición hemos sido responsables. Hemos acompañado al presidente en todo aquello que creemos que es bien para el país y para las instituciones. Para muestra, ahí están las votaciones, en lo que lo hemos acompañado en la reforma laboral, en el tema de la ley de ingresos, lo acompañamos en el tema de la Guardia Nacional, y podemos enumerar muchas cosas, a diferencia de cuando ellos fueron oposición, que todo era no porque no, y construyeron muy bien una narrativa en esos 12 años. Llegaron a las fibras más sensibles de los ciudadanos para poderlos invitar a salir con un voto de odio, no de razón, con un voto de termina con el rico para que el pobre ahora tenga, que el que estudia ahora el otro no, que tenemos una característica especial. Por primera vez tenemos un presidente que dividió al país, con el que tiene, con el que no tiene, que sabe, con el que no sabe, con el que se esfuerza, con el que no se esfuerza. Incluso a los medios de comunicación los empieza a dividir, el que los critica ya los llama fifí, prensa fifí, a quien no los adula, y vemos cómo de repente, por ejemplo, semanarios que tradicionalmente lo acompañaban y le hacen ver sus errores, después el presidente los desconoce. Nos preocupa mucho esto de las libertades de prensa, la libertad de expresión. Se criticó mucho el tema de la salida y se especuló mucho de la salida de Carmen Aristegui, por famoso de la Casa Blanca. Bueno, pues hoy se especula mucho también la salida de Lorenzo Mola. Entonces, pues vemos que el circo es el mismo, nada más que hoy los changos son distintos. Sí, con otros payasos. Senador Erandy Bermúdez, muchas gracias por su opinión, por este recuento de los 9 meses de ejercicio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y estaremos en espera pues de que ustedes reciban esos datos duros y que hagan un análisis muy concienzudo y que nos dé también su punto de vista una vez que ya tengan esa información. Te agradezco mucho la oportunidad, estoy a la orden y me reitero con ustedes. Cuídense, muy buen día.